¿Qué mejor momento que el verano para iniciar una nueva serie de vídeos dentro de mi canal de YouTube en el cual les demos consejos de inversión? Pero no cualquier consejo. Los consejos que se dan cuando realmente se llevan más de 30 años trabajando en los mercados, no se habla desde la barrera, porque claro, opinar desde la barrera cuando no se invierte, no se asesora, no se gestiona, lógicamente es diferente. Yo no sé si está mejor o peor, pero no tiene nada que ver estar toreando que estar hablando desde la barrera o estar jugando en el campo o hablar desde la grada. Por lo tanto, bueno, yo creo que llevando ya mucho tiempo jugando o toreando en los mercados, puedo darles consejos que les resulten útiles y prácticos, porque muchas veces los consejos son o desde la barrera, no se han vivido los mercados, o muy teóricos, muy de máster, muy de aula. Pero los mercados, si algo tienen, es que son de práctica, son de la realidad, no de la, por lo menos no solo de la teoría o la filosofía. Por lo tanto, he hecho este pequeño preámbulo y como he dicho, estas series son vídeos, si no lo he dicho, se lo digo ahora, esta serie van a ser vídeos relativamente cortos, muy prácticos, y en cada uno les daré un consejo. Y trataré de que sea por orden de importancia. Y el de hoy es muy clarito. Nunca se enfrenten a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Repito, nunca se enfrenten a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos empieza a subir los tipos de interés, ustedes no tienen que estar en el mercado. O tendrán que estarlo con moderación, porque a lo mejor tampoco los va a subir mucho. Pero cuando la Reserva Federal decide que sube los tipos de interés, según ellos deciden que van a subir los tipos de interés, ustedes salen del mercado. Les digan lo que les digan, porque probablemente sus asesores, si no son independientes y viven de cobrar comisiones de los fondos que les han vendido a ustedes, bien porque sean de esa casa, bien porque estén cobrando retrocesión de comisiones por colocar fondos de terceros, les va a decir que no pasa nada. No, sí que pasa. Cuando la Reserva empieza a subir los tipos de interés, es como si se cortara el grifo en una bañera. Y la liquidez que está moviendo el mercado, ese motor, esa gasolina que tiene el mercado, desaparece o se reduce mucho. No digamos que desaparece, pero baja mucho. En otras palabras, cuando la Reserva Federal sube los tipos de interés, el motor pierde potencia. Y si los sube mucho, el motor se desacelera, el mercado baja. Y esto es... En los mercados no podríamos decir que hay muchas verdades inmutables, hay excepciones, cuidado, las hay en muchas cosas. También a veces en la física parece que todo está definido y hace poco el último telescopio que han mandado al espacio pues se está llegando a la conclusión de que probablemente la teoría del Big Bang no es exactamente como la definieron, es decir, que no solo en los mercados, es en muchas cosas mucho más científicas que los propios mercados, pero aunque en los mercados no hay una verdad absoluta en casi nada, la más cercana a verdad absoluta es que la Fed es la que establece lo que hacen, o la que en última instancia, o es más importante a la hora de establecer lo que hagan los mercados. De ahí la importancia de saber seguirla, ver hacia dónde va, etcétera, etcétera. Que no vamos a hablar de eso aquí porque sería muy largo. Pero, como digo, el consejo es: no se enfrenten ustedes a la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida entre los amigos como la Fed. Pero en los dos sentidos, porque si la Fed empieza a subir los tipos de interés, está cerrando el grifo. Pero si la Fed empieza a bajar los tipos de interés, si baja los tipos de interés, o hay expectativa de que baje los tipos de interés, está abriendo el grifo. Y esto de la expectativa es muy importante. Ya lo comentaré en otro vídeo, pero los mercados se mueven por expectativas, no por lo que ya sabe todo el mundo. Cuando algo ya es conocido por todo el mundo, no se mueve el mercado, no hay motivo para que se mueva. Agua pasada no mueve molino. En los mercados funcionan las expectativas. Por lo tanto, la expectativa de que bajen los tipos de interés lo que hace es abrir el grifo de la liquidez antes incluso de que lo haga la Reserva Federal, abriendo de facto ese grifo cuando baja los tipos.
Por lo tanto, no se enfrenten ustedes a la Fed cuando sube los tipos de interés, no digan, no, yo voy a estar invertido a tope porque la economía americana va muy bien. Si la economía americana va muy bien, pero la Fed empieza a subir los tipos de interés, ya verán cómo no va tan bien. Y ustedes no se enfrenten a la Fed, por lo menos tomen precauciones. Y si la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, empieza a hablar de bajar los tipos de interés, y más si además los baja, ustedes quieren estar en el mercado, tienen que estar en ese mercado, en el mercado norteamericano y en otros, pero ahora hablaremos de eso brevemente. ¿Por qué digo que hablaremos de otros? Porque en general uno no se enfrenta a los bancos centrales. Es decir, este año lo hemos visto muy claro. Europa sigue siendo un erial, económicamente hablando, no nos vamos a engañar. Básicamente, lo que podía haber sido una magnífica idea, como es la Unión Europea, económicamente hablando, si se dedicara a apoyar la actividad económica, eliminar regulaciones, facilitar la actividad económica de empresarios autónomos, trabajadores por cuenta ajena, de todo el mundo, de lo que es engrasar el tejido productivo, pues sería una maravilla. Pero bueno, desgraciadamente la Unión Europea ha preferido el camino de convertirse en un gran ministerio. Por lo tanto, ¿y por qué ahora volvemos al estancamiento después de un pequeño espejismo post-pandemia? Básicamente el rebote de la recesión que se provocó con los confinamientos. Bueno, pues al final la economía europea, al contrario que la norteamericana, vuelve a su velocidad de crucero, que es casi cero. Pero aún así, pese a que seguimos siendo un gran ministerio, parque temático, nuestra capacidad económica se ha demostrado lo baja que es cuando hemos tenido que bajar la cabeza con Donald Trump de la manera que hemos tenido que hacerlo, porque no somos fuertes económicamente, no nos podemos decir, bueno, pues paso de usted, señor Trump, porque nosotros somos la bomba. No, pues hay lo que hay. Pese a todo esto, que es obvio, el Banco Central Europeo se ha puesto a bajar los tipos de interés precisamente para luchar contra esa euroesclerosis, que es como se define desgraciadamente en los mercados a la economía europea, y solo con esa bajada de tipos, sin que haya ningún cambio positivo en la economía europea, ni en la política europea, ni nada por el estilo, resulta que las bolsas este año suben más que las norteamericanas. Hay que pensarlo, fíjense, sin que haya ningún motivo, siendo mucho más dinámica la economía norteamericana, va a ser desregulada por Trump, van a bajar los impuestos allí, y al final probablemente los índices americanos en el medio plazo volverán a hacerlo mejor, casi seguro. Pero fíjense, solo por el hecho de que el BCE ha tenido que bajar agresivamente los tipos de interés, ha subido la bolsa europea. Porque ha sido solo por eso, no busquemos otras explicaciones, no las hay. Bueno, algo también, no hay que negarlo, el incremento de gasto público. Si tú vas a llenar de dinero la economía europea, de dinero público, de dinero de los contribuyentes mediante una economía planificada y dirigida por los políticos que vaya a unos determinados sectores, hombre, eso también se nota, por supuesto. Pero el kit de la cuestión de la subida de la bolsa europea, de que por primera vez en muchísimos años lo haya hecho Europa mejor, por lo menos hasta la fecha, según grabo este vídeo, a ver lo que dura, pero que lo haya hecho mejor que la norteamericana, que la bolsa norteamericana, es casi, sobre todo, no diré casi exclusivamente, pero sobre todo por esa bajada de los tipos de interés. Por lo tanto, el que se hubiera enfrentado al BCE y haya dicho, no, yo no compro bolsa europea porque la economía europea está muy mal, que es verdad, sí, pero el BCE va a bajar los tipos de interés. Y donde manda capitán, no manda marinero. Y los bancos centrales, para bien o para mal, cuando hablen el grifo del dinero, inundan de liquidez los mercados, y todo ese dinero que teóricamente tendría que ir a la economía real, mucho se queda en los mercados financieros, porque el sistema financiero, los bancos, etcétera, pues se ponen a mover ese dinero, a especular, a prestar, no a prestar a la economía real, me refiero a prestarlo y moverlo en las mesas de trading de los bancos, etcétera. En fin, todo ese dinero, una gran parte de ese dinero, no todo, pero gran parte de ese dinero, una parte considerable, se queda en los mercados, y eso hace que entre gasolina al motor de los mercados. Por lo tanto, cuando los bancos centrales vayan a inyectar gasolina, no hace falta que lo estén haciendo, vayan a inyectar gasolina en las bolsas, mediante la bajada de los tipos de interés, usted quiere estar en las bolsas.
cuando los bancos centrales vayan a drenar liquidez de las bolsas, vayan a retirar dinero indirectamente de las bolsas a la manera que lo hacen, que es subiendo los tipos de interés y retirando, de hecho, a veces directamente el dinero, en ese momento usted no quiere tener una gran exposición al riesgo bursátil ni al riesgo en general, porque esto ha afectado también, lo hemos visto en 2022, al Bitcoin. En el momento que subió los tipos de interés y la Reserva Federal se puso a reducir su balance, el Bitcoin fue de hecho el que más cayó en ese año, un 70%, creo recordar. Por lo tanto, es que ya no es solo la bolsa, es que en general usted no quiere tener exposición al riesgo. Créame, el mejor consejo que le van a dar nunca es que nunca se enfrente a la Reserva Federal de Estados Unidos y, digamos, por simpatía, en general no se enfrente a los bancos centrales porque tienen el grifo del dinero. Cuando abran el grifo, usted quiere estar en el mercado para aprovecharlo. Cuando cierren el grifo o haya expectativa, insisto, de que lo vayan a hacer, usted quiere reducir posiciones, debe reducir posiciones, porque en la medida en que reduzcan la liquidez se afectará negativamente de forma casi proporcional al mercado. ¿No me creen? Fíjense, tuvimos una pandemia, llegó un virus que no sabíamos ni si iba a ser A o B, si iba a tener curación. Incluso cuando todavía no había una vacuna, no se sabía exactamente cuál iba a ser la evolución de ese virus que obligó, no sé si obligó, pero hizo a los gobiernos, que hizo que cerraran la economía, que nos confinaran a todos. O sea, en una situación absolutamente dantesca, la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Europeo, pero liderados por la Reserva Federal de los Estados Unidos y luego todos los demás bancos centrales, se pusieron a bajar los tipos de interés y a inyectar dinero en el mercado, y los mercados subieron como la espuma, es cierto. Luego fueron apoyados por la llegada de vacunas, etcétera, etcétera, desaparición de los confinamientos. Pero el primer tirón fue precisamente porque la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió bajar los tipos de interés. Y lo mismo ha ocurrido tantas veces con crisis financieras, con todo lo que ustedes se puedan imaginar, y viceversa. Cuando la Reserva Federal se ha puesto dura porque se disparaba la inflación y se le estaba yendo de las manos la inflación, pues no era desde luego el momento de estar a tope en renta variable. No se enfrenten a la Fed, más bien acompañen a la Fed.